Saludos, en este video vamos a hablar sobre la crisis de 1980 en nuestro país, los efectos que se generan tomando en cuenta aquellos factores y externos para que ustedes los puedan diferenciar y con ello explicar, ¿verdad? Que eso es uno de los elementos más importantes para reconocer los efectos de la crisis del petróleo en el estado benefactor. Ahora, uno de los elementos más importantes que tenemos que diferenciar es qué fue la crisis. Para poder entender las repercusiones que se generan como tal, vamos a explicar qué fue la crisis de los energéticos, por qué se dio esta crisis, quiénes fueron los que estuvieron involucrados, cuáles fueron las consecuencias mundiales y por qué afectó a Costa Rica, tomando en cuenta los factores internos y externos y las repercusiones para nuestro país. Son algunas de las preguntas que se generan al inicio del tema para poder responderlas al final, para ver si pudimos entender un poquitito de este tema. Ok, primero, ¿para qué se utiliza el petróleo? Recordar que desde la segunda etapa de la revolución industrial, o en la segunda revolución industrial, cuando se empiezan a fabricar en serie los automóviles, el petróleo se vuelve indispensable. Ok, y del petróleo se tienen muchos derivados. Hoy en día nosotros vamos a ver desde se utilizan para fabricar venenos, y la gasolina, los lubricantes, el queroseno, neumáticos, la parafina, detergentes, ¿verdad? El gas propano que sale de acá. Todos estos son usos que se le dan al petróleo en la actualidad, ¿verdad? Ahí nosotros los vemos. Ahora, en el uso cotidiano, si nosotros diferenciamos el uso cotidiano, ¿qué le damos nosotros al petróleo? Nosotros entendemos como tal, ¿verdad? Ese uso que vamos a ver en los transportes, por ejemplo, ¿verdad? En transportes de mercancías de un lugar a otro. Si yo quiero tener una bolsa de arroz en mi casa, la tengo que transportar por medio de el vehículo y que llega al supermercado por medio de aquellos transportes de carga pesada para traer productos de otros lugares del mundo por medio de la vía aérea. Se necesita el petróleo, o sea, el uso del petróleo hoy en día es indispensable, pero en esa época, ¿verdad? Prácticamente el uso era como una fuente inagotable. Antes de 1970 se consideraba como una fuente inagotable, el precio del mismo era sumamente bajo, entonces las naciones industrializadas lo utilizaban sin temor alguno, ¿verdad? Aunque no lo produjeran ellos, lo compraban a precios sumamente baratos, y por eso es que nosotros vamos a ver aquí cuáles son las causas de esa crisis, ¿verdad? Que tenemos que diferenciar muy bien las causas de esa crisis. Por acá nosotros vemos que Estados Unidos, que es una de las principales naciones en ese momento, recordemos que es el contexto de la Guerra Fría, la nación más desarrollada luego de la Segunda Guerra Mundial, va a duplicar el consumo de el petróleo principalmente. A pesar de que solo tienen un 6% de la población, consumía el 33% de la energía en todo el mundo. Y aparte de eso, es un país que tiene gran cantidad de industrias, de la cual se necesita el petróleo. Ahora, aquí podemos observar una imagen donde nos muestra a nosotros un conflicto armado que se genera en 1973 en la guerra árabe-israelí, que es la guerra del Yom Kippur. ¿Qué fue la guerra del Yom Kippur y en qué consistió? Bueno, para resumirlo, nada más, luego de 1948 se crea el Estado de Israel, que lo tenemos por acá. Aquí está el Estado de Israel. No tenían un territorio definido. Los, digámoslo así, luego de 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y acuerdan los franceses, los ingleses y los norteamericanos crear ese Estado de Israel donde habían estado antes, ¿verdad? Ya es un conflicto que para entenderlo tenemos que hacer una explicación más a fondo, pero aquí es que se unen aquellos países de descendencia árabe como Egipto, Arabia Saudita, el mismo Irak, el mismo Siria, Cisjordania, ¿verdad? Van a luchar todos en contra de ¿quién? De Israel. Ese es el conflicto árabe-israelí.
hay dos guerras importantes, una es la guerra de los 6 días y la otra es la guerra de los Yom Kippur, y en esta guerra del Yom Kippur es cuando se inicia el aumento del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que aquí surge una agrupación que se llama la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y ellos van a tener en su mayoría países de descendencia o origen árabe, ¿verdad? Y entonces, para ejercer presión sobre Estados Unidos, sobre las naciones de la OTAN, van a aumentar el precio del petróleo, como lo vemos acá, que en 1973 estaba en casi $3 para llegar en 1981 a los $34, como lo vemos por acá. Entonces es sumamente importante ver que en menos de una década el aumento del precio del barril fue muy significativo. Entonces tenemos la primera crisis en 1973 y la segunda en 1979, ¿verdad? Con ese aumento significativo. ¿Qué pasa si aumenta el precio del petróleo? Bueno, aquí nos encontramos en la parte superior, donde los países industrializados dependen del mismo, y con ello va a haber una inflación. O sea, ¿qué quiere decir inflación? Cuando se encarece el costo de los productos, ¿verdad? Debido a la producción de los mismos y la dependencia del petróleo. Y con ello hay un estancamiento económico, ¿verdad? Quiebra de negocios, etcétera. Como hay ese estancamiento económico, uno de los efectos más significativos en el mundo es el desempleo, y hay una reconversión industrial, y siempre vamos a ver que se limitan los gastos sociales. Entonces el más perjudicado es la población, y aquí vemos un texto donde nos habla sobre los efectos de la crisis económica principalmente, ¿verdad? Donde el petróleo hace que se dé una demanda menor de todo lo que es el comercio, y con ello una crisis industrial. La superproducción que se venía generando se estanca, y con ello vamos a ver el hundimiento de muchas de las economías a nivel mundial, ¿verdad? Que es sumamente importante reconocerlo por acá. Ahora, ¿en qué consistió? Bueno, esa crisis es un desorden monetario producto de la caída del dólar, que genera el aumento en el precio del petróleo. Y como les explicaba anteriormente, por aquí ustedes pueden observar, la OPEP es una organización que agrupa a los países que tienen más petróleo y que exportan más petróleo en el mundo, ¿verdad? Y sobre todo tienen el control del precio del mismo, ¿verdad? Ahora, antes de la creación de la OPEP, cada país podía negociar por aparte el precio del crudo, entonces para venderlo era muy barato. Al establecerse la OPEP, ellos van a crear un precio único, o sea, todos van a venderlo al mismo precio. Entonces ahora sí estamos mal. ¿Por qué? Porque si yo se lo compraba a Arabia Saudita, podía ser que me lo diera a $3 y Argelia lo iba a vender más barato, a $2.50. Pero ya ahora no. Con la OPEP ellos dicen, bueno, ahí vamos a obtener ganancias en conjunto, necesitamos más dinero, esto nos vamos a beneficiar, y sobre todo vamos a lograr una unanimidad en el precio. Y entonces empiezan a aumentarlo considerablemente, porque las ganancias van a ser mayores para estos países, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la mayor cantidad de petróleo en el mundo? En Medio Oriente. Ahora, los efectos de subir el precio del petróleo generan consecuencias a nivel mundial. Por ejemplo, ¿qué es lo primero? Aumento de los precios de productos de consumo básico. Se estanca la producción porque se encarece la misma, ¿verdad? Y al final el producto ya elaborado tiene que tener un precio mayor, porque el traslado, la producción es más cara. Se da la disminución del consumo y aumenta todo lo que es el paro, y se disminuyen las actividades productivas, ¿verdad? El desempleo, la desestabilidad económica para muchas empresas, que conlleva a la quiebra de la misma. Hay un déficit comercial en Occidente principalmente. ¿Por qué? Porque antes importaban el petróleo a un precio más bajo, ahora es más alto, y entonces ya ahora al momento de producir sale más caro, ¿verdad? Y uno de los efectos más significativos es que las personas, a partir de ese momento, los países tienen que buscar una alternativa a la energía producida por el petróleo. Entonces es ahí donde se empieza a utilizar fuentes renovables, ¿verdad? O otras que generen y sustituyan al petróleo, como la energía nuclear, pero también va a estar la energía solar y la energía eólica. Son uno de los elementos importantes que nosotros vemos producto de esta crisis que se genera en los energéticos. Entonces ahí nosotros vemos
¿Cuál es el entorno mundial? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahorita vamos a ver cuáles son las repercusiones directas en Costa Rica, ¿verdad?